Ya está grabando. Ok. A ver, portea eso. Ok, ven mi pantalla. Sí se ve. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve. Clara. Fíjense. Articulación de la muñeca. Vamos a hablar hoy de articulación de la muñeca, articulaciones de la mano y miología, generalidades de miología de miembro, bueno, en realidad generalidades de músculos de todo, de todo. ¿Alguna pregunta que tengan de las clases pasadas? No sé si tengan algo que preguntar. ¿No? Nada. No, todo quedó claro. Sí, todo Ok. claro. Entonces, la muñeca, acuérdense que la muñeca es la porción o la región del miembro superior que se ubica entre mano y antebrazo. Y está constituida por dos articulaciones, que son la radiocubital distal y la radiocarpiana. Acuérdense que el cúbito no se articula con el carpo. Importantísimo, porque eso suele preguntarse. Siempre caen en lo mismo. ¿Quién forma la articulación de la muñeca? Y viene y dicen, el radio del cuerpo con el profesor carpo. No, el único que se articula con el profesor del carpo es el radio. ¿Ok? El cúbito solo se articula distalmente con el radio. ¿Sí? El radio es el glotón de la muñeca. Ajá. Entonces, la articulación radiocubital distal, acuérdense que cuando hablamos de articulaciones hay que describirlas, más que todo clasificando. ¿Okay? Entonces, si une hueso con hueso, dijimos que era una sinovial. Y dentro de las sinoviales, la radiocubital distal es una diartrosis. Y dentro de las diartrosis, aquí voy a hacer un paréntesis. Anteriormente, la articulación radiocubital distal se consideraba una trocoide. Con las actualizaciones que se hacen en anatomía, hoy en día se considera ya una articulación de tipo artroide, de tipo plana. Eso es importante porque, y bueno, se determinó eso porque se evidenció que la muñeca realmente no rota. ¿Okay? Cuando nosotros realizamos movimientos de rotación, tanto interna como externa, de la muñeca, estamos rotando realmente el codo. ¿Okay? No estamos rotando la muñeca, estamos rotando el codo, hacia adentro y hacia afuera. Por esa razón, se determinó que la articulación radiocubital distal es una articulación de tipo artroide. Diartrosis, la diartrosis es de tipo artroide. Les puse trocoide porque si lo leen de literaturas viejas, les va a aparecer como una articulación de tipo trocoide, pero realmente es artroide. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Ok. Bien. ¿Qué es lo que va a articular en la articulación radiocubital distal? La cabeza del cúbito. Acuérdense que la cabeza del cúbito es lo que representa la extremidad distal o epífisis distal del cúbito, con la epífisis distal del radio. ¿Okay? Epífisis distal del cúbito con epífisis distal del radio. ¿Sí? Y esta articulación, acuérdense que de aquí en adelante no vamos a articulación con medios de coactación, pero sí con medios de unión. ¿Cuáles son los medios de unión? Cápsula articular, como toda articulación sinovial, y los ligamentos radiocubital anterior y posterior. Es una articulación muy fácil de describir. Y los movimientos, por supuesto, van a ser de deslizamiento, no rotación interna y externa. De deslizamiento. ¿Por qué esta articulación? Ustedes dirán, ajá, doctor, ¿por qué esta articulación tiene tan pocos ligamentos? Porque esa articulación es reforzada por una membrana que se encuentra entre el radio del cúbito, que es la membrana interosa. Esa membrana le va a reforzar la unión de ambos huesos y es por eso que no requiere tantos ligamentos para permanecer firmemente unidos entre sí. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Fíjense. Esta es la articulación radiocubital distal. Ya tenemos. Uy, te da tiempo a dar clase con el. Esta es la articulación radiocubital distal. Fíjense cómo la epífisis distal del radio, que acuérdense que es rectangular, ¿verdad? Se une con la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito en realidad es la epífisis distal del cúbito, pero como es redondeada,
se llama cabeza, ¿ok? Y esta articulación va a tener dos ligamentos. El ligamento radiocubital anterior, que vendría de acá hasta acá, de esta forma, o sea, desde la apófisis estiloides del radio hasta la apófisis estiloides del cúbito, y el radiocubital posterior, que no lo vemos en esta vista porque por supuesto es posterior, ¿ok? No tienen nada llamativo esos dos ligamentos, salvo que los dos van desde el radio hasta el cúbito, ¿ok? Y uno es anterior y el otro posterior, no es nada llamativo. Muy bien. Y ese podría ser el ligamento radiocubital posterior, que va desde el radio hasta el cúbito. Muy bien. Es una articulación muy fácil. Y la otra articulación que pertenece a las articulaciones de la muñeca es la radiocarpiana. ¿Okay? Esta sí vamos a hacer un paréntesis en esta articulación porque es importante que la radiocarpiana es una articulación de tipo diartrosis. ¿Por qué? Porque une el radio con los huesos del carpo, específicamente con la primera fila del carpo. Acuérdense que, no sé si se los dije, no, yo los dije, creo que sí. Los huesos de la primera fila del carpo, como forman una estructura ovoide redonda, ya vemos. Ajá. Fíjense, esta estructura ovoide que forman los huesos del carpo, ¿verdad? Se denomina cóndilo-carpiano, ¿ok? Cóndilo-carpiano. Es una estructura redondita que se forma por la disposición que tienen los huesos de la primera fila del carpo. Cóndilo-carpiano. Por esa razón es que esta articulación se considera condilia, ¿ok? La articulación radiocarpiana es una articulación sinovial, de artrosis y de tipo condilia. ¿Por qué? Porque involucra a un cóndilo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué va a articular? Ya lo mencioné, articular la epífisis distal del radio con el cóndilo carpiano. Y esta articulación, repito, como Hola. ¿Alguien escucha algo? No. No, sí se fue de verdad. es una articulación sinovial porque une hueso con hueso, ¿verdad? Dentro de las sinoviales es una diartrosis, porque una articulación bastante móvil. Dentro de las diartrosis es una articulación de tipo condilia. ¿Por qué? Porque acuérdense que los huesos de la primera fila del carpo forman una estructura ovoide que se denomina cóndilo carpiano. ¿Ok? Hasta aquí me entienden, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Esta articulación no va a tener medios de coactación, pero sí va a tener unos ligamentos que es importante que ustedes conozcan, porque son causa de enfermedad normalmente, sobre todo en los pacientes que sufren de esguince a nivel de la muñeca. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son esos ligamentos? Los ligamentos de la articulación radiocarpiana, que son los ligamentos de la muñeca propiamente dicho, son 4. El ligamento radiocarpiano anterior y posterior, y los ligamentos colaterales interno y externo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí se marca el cóndilo carpiano. Fíjense que es una estructura totalmente ovoide. Entonces, como es ovoide, se le llama cóndilo. Y como es un cóndilo, se considera a esta articulación de tipo condilia. ¿Ok? Y acuérdense, cuando una articulación involucra un cóndilo, siempre es condilia. Ajá. Antes de hablar de los ligamentos de la articulación radiocarpiana, quiero marcarles un ligamento que es recontra mega importante que ustedes tienen que saberse. Ese ligamento, para nosotros describir ese ligamento, tengo que marcarles 4 estructuras del carpo, que son, fíjense, esto es una mano izquierda, este es el radio, cúbito, escafoide, semilunar, piramidal y piriforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso, y los metacarpianos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué voy a marcar? Marco el tubérculo del escafoide, ¿verdad? Que acuérdense que está en la cara anterior del escafoide. El tubérculo del hueso trapezoide, perdón, del tubérculo del hueso trapecio. El piriforme, que acuérdense que está montado encima de lo que es el piramidal. Y la apófisis unciforme del hueso ganchoso. ¿Por qué marco esos 4 elementos? Porque en esos elementos se va a insertar un ligamento que pertenece a las articulaciones carpianas, que ya vamos a ver, que se denomina ligamento anular anterior del carpo, que va desde el piriforme y el hueso ganchoso hasta el escafoide del trapezoide. Ese ligamento se inserta de aquí
hace un arco, hace un brinco, ¿verdad? Y se va a insertar en los otros dos huesos. Y ese arco que deja, ¿verdad? Ese túnel que deja en todo el centro este ligamento se denomina túnel del carpo. Importante reparo anatómico del miembro superior. Recontra mega importante. Túnel del carpo. El techo del túnel del carpo lo compone el ligamento anular anterior del carpo. ¿Ok? Y por ahí pasa un nervio que vamos a ver cuando vamos inervación, que es el nervio mediano. Hay veces, sobre todo en individuos que escriben mucho, escritores o personas que trabajan mucho en la computadora, este ligamento se tensa o se atrofia. ¿Okay? En pocas palabras, se tensa. ¿Y qué ocurre? Se comprime las estructuras que están dentro del túnel carpiano, entre ellas el nervio mediano. Y al comprimirse el nervio mediano se produce mucho dolor y se produce lo que se conoce como síndrome del túnel del carpo. ¿Me entendieron? Sí. La computadora está loca. Ajá, ¿me entendieron entonces? Sí. Sí, no, Ok, importante este ligamento, ¿vieron? No se les puede olvidar nunca, se les puede olvidar cualquier cosa menos eso. Sacamos eso fuera y entonces ahora sí vamos a hablar de los ligamentos de la articulación radiocarpiana, que dijimos que eran 4. El radiocarpiano posterior, que obviamente no lo vemos desde acá porque tenemos una vista anterior de la articulación radiocarpiana y no tiene nada llamativo, simplemente que va desde el radio hasta los huesos del carpo, nada más. Y teníamos entonces los ligamentos colateral interno y colateral externo. El colateral interno también se llama ligamento colateral cubital. ¿Por qué? Porque va desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el piriforme. ¿Ok? Y el otro ligamento es el ligamento colateral externo o ligamento colateral radial, que va desde la apófisis estiloides del radio hasta el tubérculo del escafoide. ¿Ok? Y nos queda el ligamento anterior o ligamento radiocarpiano anterior, que tiene 2 segmentos. Un segmento cubital que va desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el hueso grande, el escafoide y el semilunar, y un segmento radial que va desde la apófisis estiloides del radio hasta el hueso grande y el escafoide. ¿Ok? Y así se completan los ligamentos radiocarpianos. Fíjense, hay veces que hay individuos que, por ejemplo, sobre todo los patinadores, los patines, están andando en patines y de repente se caen, tropiezan, se caen, y cuando van a caer, meten las manos, ¿verdad? Para tratar de no meterle la cara al piso, se apoyan en las manos. Y cuando ocurre eso, se hace una hiperextensión de esta articulación, de la articulación radiocarpiana. Y estos ligamentos, normalmente es el externo, perdón, el ligamento colateral interno, se estira y se produce lo que se conoce como esguince de la muñeca. Y toda la muñeca se inflama. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Obviamente darle reposo al ligamento, inmovilizar la muñeca y que el paciente guarde reposo para que el ligamento se desinflame. ¿Ok? Eso es importante porque esto se ve mucho, sobre todo en niños también. En niños que se caen, cuando se caen, meten la mano y se inflama ese ligamento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Porque principalmente es el interno y no el externo, porque fíjense la distancia. El interno es más largo que el externo. O sea que el interno es más propenso a estirarse que el externo. ¿Ok? Importante. Importantísimo. Seguimos. Articulaciones de la mano ahora. Las articulaciones de la mano se describen de proximal a distal. ¿Ok? Y vamos a hablar de las articulaciones que unen los huesos del carpo, las articulaciones que unen los huesos del carpo con el metacarpo, y las articulaciones que unen el metacarpo con la falange y las que unen la falange entre sí. Entonces, vamos primero con las articulaciones que unen los huesos del carpo, que son las intercarpianas y las mediocarpianas. Las intercarpianas son las que unen los huesos del carpo entre sí. Es decir, el piriforme con el escafoide, el escafoide con el semilunar con el piramidal con el piriforme, y lo de la segunda fila igualito, el trapecio con el trapezoide con el grande y el grande con el ganchoso. ¿Ok? Esas son las intercarpianas. Esas van a ser articulaciones sinoviales, van a ser de tipo diartrosis, y dentro de las diartrosis van a ser de tipo planas. ¿Ok? Es decir, de tipo artroide. ¿Sí? Sus movimientos entonces van a ser de deslizamiento. Algo que no dije de esta articulación, perdón, es que los movimientos que realiza la muñeca son de aducción, abducción, flexión y extensión. ¿Ok? De todas maneras, eso lo vamos a ver cuando vamos move. Pero repito, los
radiocarpiana son de aducción, es decir, aproximación de la muñeca, abducción, separación de la muñeca, extensión y flexión. ¿Ok? Importante esos movimientos. Ajá. Entonces, dijimos las intercarpianas, ya las describimos, ¿verdad? Son de artrosis y a su vez son de tipo planas. Y las mediocarpianas son articulaciones que unen los huesos de la primera fila del carpo con los de la segunda fila del carpo. ¿Ok? Mediocarpianas. Y esas articulaciones, como unen el cóndilo de la primera fila del carpo con el cóndilo de la segunda fila del carpo, se considera una articulación de tipo bicondilia, porque involucra dos cóndilos, ¿ok? Bicondilia o condilia. Entonces, la mediocarpiana es una articulación bicondilia, ¿ok? Y aquí se las marco. Intercarpianas son articulaciones artrodias, ¿verdad? Y las mediocarpianas son articulación de tipo condilia. Y estas articulaciones no comparten, no tienen medio de coartación, pero sí tienen medios de unión. Y sus medios de unión son la cápsula articular y dos ligamentos. Un ligamento ya lo vimos, que es el ligamento anular anterior del carpo. Y el otro ligamento es el ligamento anular posterior del carpo. El ligamento anular posterior del carpo no hace el arco como lo hace el anterior, ¿ok? Por eso no lo describimos. Sin embargo, cuando veamos reparos anatómicos, vamos a hacer una acotación de ese ligamento, pero por ahora no nos vamos a meter con eso, ¿ok? Lo importante es que sepan que estas articulaciones, todas comparten dos ligamentos, que son el ligamento anular anterior del carpo, que es el más importante de todos, y el ligamento anular posterior del carpo, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. 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 Ajá. Vamos ahora con la articulación que une el carpo con el metacarpo, que son las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas articulaciones unen ¿quién? Los huesos de la segunda fila del carpo con la base de los 5 metacarpianos. Acuérdense que los metacarpianos se vienen, son huesos largos que tienen. Son huesos largos. Son huesos largos. Son huesos largos que tienen una epífisis proximal que es ancha, conocida como base, una epífisis distal que es redonda, conocida como cabeza, y un cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Que delimita dos caras, una anterior y una posterior. Eso lo vimos en osteología. Entonces, la carpo-metacarpiana une los huesos de la primera fila del carpo con la base de los 5 metacarpianos. Y ojo aquí con lo que voy a decir. Todas son de tipo sinoviales y a su vez de tipo de artrosis. Pero la primera articulación carpo-metacarpiana, es decir, la del primer dedo, es de tipo celar, de encaje recíproco o de silla de montar. ¿Ok? Eso es importantísimo y suele preguntarse. Esa articulación, al ser de tipo celar, es lo que le otorga la oponencia al pulgar. ¿Ok? Repito, y siempre digo lo mismo. Ustedes pueden mover el pulgar a diestra y siniestra sin necesidad de mover los otros dedos de la mano, ¿verdad? Pero los otros dedos de la mano, los 4 últimos dedos de la mano, el índice, el anular, el medio y el meñique, no pueden moverlo, o sea, lo mueven, cuando lo mueven, por más que intenten, siempre hay un grado leve de movimiento de los otros 3 dedos, ¿ok? Pero ustedes pueden mover el pulgar sin necesidad de mover los otros 4 dedos. Y pueden mover los otros 4 dedos sin necesidad de mover el pulgar. Esa oponencia, esa oposición que tiene el pulgar, se le otorga la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Por eso es importante y siempre se pregunta. Y acuérdense que es de tipo encaje recíproco o celar. Y ustedes con la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, ustedes pueden realizar movimientos de flexión, extensión, flexión, extensión, y abducción y aducción. ¿Ok? Repito, ¿qué movimientos realiza la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo? Flexión y extensión, y aducción y abducción. ¿Ok? O aproximación y separación. Ajá. Mientras que la articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos dedos son de tipo artrodias, ¿ok? Son planas. Sus movimientos van a ser solamente de deslizamiento. Ahí vemos. Esa es la carpo-metacarpiana del primer dedo, que es de tipo celar. Y estas son las carpo-metacarpianas de los 4 últimos dedos, que son de tipo artrodias, ¿ok? ¿Cuáles son los medios de unión de esta articulación? Esta articulación tiene su cápsula, ¿verdad? Cada uno tiene su cápsula.
Y los ligamentos carpo-metacarpiano para cada articulación van a ser ligamento carpo-metacarpiano anterior y ligamento carpo-metacarpiano posterior. ¿Ok? Nada más. Hay un ligamento aquí que se llama carpo-metacarpiano anterior, ¿ok? Y un ligamento carpo-metacarpiano posterior. Muy bien. Vamos ahora con las metacarpofalángicas. ¿Se entendió lo último que dije? Sí, se entendió. Ok. Ok, vamos con las metacarpofalángicas. ¿Cuáles son las metacarpofalángicas? Las que unen la epífisis distal del carpo, es decir, la cabeza de los 5 metacarpianos, con la epífisis proximal de las 5 falanges proximales. ¿Ok? Es decir, con la base de la falange proximal de los 5 dedos. Metacarpofalange. Como la cabeza de los metacarpianos es redonda y asemeja a un cóndilo, se consideran articulaciones de tipo condilia. ¿Ok? Esa es la articulación que nos permite a nosotros mover el dedo en círculo, flexionarlo, extenderlo, aproximarlo y separarlo. ¿Ok? Y por lo tanto se considera, repito, condilia, articulación de tipo condilia. ¿Ok? Es una diartrosis y es de tipo condilia. Aquí hay un error. Me doy cuenta en la diapositiva. Está mal, ok. No es troclear, es condilia. ¿Ok? Es una articulación de tipo condilia. ¿Sí? ¿Cuáles son sus medios de unión? Su cápsula articular y... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ajá, su medio de unión son su cápsula articular y los movimientos de esta articulación van a ser de aducción y abducción y flexión y extensión. Ya voy a hacer una mención sobre la cápsula articular de estas articulaciones. Ya voy a decir algo sobre eso. Y las interfalángicas son las articulaciones que unen la epífisis proximal de la falange, la epífisis distal, la cabeza, para que sea más sencillo, la cabeza de la falange proximal con la base de la falange media. ¿Ok? Vamos a ver la imagen para que entiendan. Fíjense, estas son las articulaciones. Volvemos a la manos que vimos ahorita. Esta que está aquí es la articulación metacarpofalángica, ¿ok? Que une la cabeza de los 5 metacarpianos con la base de la falange proximal. Estas que están aquí. Estas son condilias, ¿ok? Esas son las articulaciones que nos permiten realizar movimientos de flexión, extensión y aducción y abducción, ¿verdad? Y las interfalángicas son dos. Son una proximal y una distal, ¿ok? La proximal une la cabeza de la falange proximal con la base de la falange media. Y la distal une la cabeza de la falange media con la base de la falange distal. ¿Sí? Y acuérdense que el dedo pulgar no tiene falange media. Por lo tanto, tiene una sola articulación interfalángica. Los demás dedos tienen interfalángica proximal e interfalángica distal. Pero el primer dedo tiene una sola articulación interfalángica. La cabeza de la falange proximal con la base de la falange distal. ¿Ok? Articulación interfalángica del primer dedo. ¿Qué tipo de articulación es esta? Son articulaciones sinoviales de tipo de artrosis y dentro de las diartrosis son de tipo trocleares. ¿Ok? Estas sí son trocleares y nos permiten a nosotros realizar movimientos de flexión y extensión. ¿Ok? De hecho, son trocleares desde el punto de vista funcional porque ellos no involucran una tróclea. Ustedes lo verán y dirán, uy, pero esto no involucra una tróclea. No, pero en vista de que actúan como una palanca, porque ellas flexionan y extienden los dedos, como actúan como una palanca, se consideran trocleares, ¿ok? Son funcionalmente trocleares, ¿ok? Y igualmente que las metacarpofalángicas, estas articulaciones interfalángicas tienen solamente como medios de unión una cápsula articular. Y es por eso que estas articulaciones son muy frágiles, por la falta de ligamento. ¿Ok? Ustedes van caminando por la acera, van caminando y por mala suerte se les queda enganchado el dedo en una cerca y puede ser que el dedo se luxe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no tiene ligamento la articulación, es muy fácil que la superficie articular se salga de su sitio y vuelva otra vez, ¿ok? O se salga de su sitio y permanezca fuera de su sitio, que es lo que se conoce como luxación. Los dedos, los huesos de los dedos de la mano son fácilmente luxables. De hecho, ustedes pueden agarrar a una persona, le tuercen el dedo y lo luxan, ¿ok? O le producen un esguince. Pero un esguince no, lo luxan. Y es por esto, porque como no tienen ligamento, su unión es muy frágil, ¿ok? Entonces,
pueden ser lujados muy fácilmente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron? Profe, ¿y qué ocurre cuando no, cuando las personas se suenan los dedos? Eso es porque esa cápsula se fractura, se quiebra. ¿Sí? Cuando los dedos suenan o cuando a ustedes les suena una parte del cuerpo que, uy, me sonó la espalda, por ejemplo. Ese es que la cápsula articular se fractura, por eso es indoloro. ¿Sí? Porque la cápsula articular no tiene nervios. Entonces, eso Pero, o sea, se fractura, fractura y vuelve, y vuelve. vuelve a cerrar otra vez, ¿sí? Ella vuelve a cerrar Ok. otra vez. Gracias. Ajá. Hay una mnemotecnia para recordar qué tipo de articulaciones son las últimas 3 articulaciones que yo mencioné, que es tu cara alegre. ¿Ok? De distal a proximal, tu cara alegre. Tú, para las articulaciones interfalángicas, son de tipo troclear. Cara, de condil para las articulaciones metacarpofalángicas y alegre de artrodia para las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿ok? Porque estas 3 siempre se pregunta qué tipo de articulaciones son estas 3 últimas, ¿ok? Entonces, tu cara alegre, troclear, condilia y artrodia, ¿ok? ¿Me entendieron? Sí, Sí, profe, pero una pregunta que viene con el tema de Vivian, que preguntó ahorita de frenar los dedos. ¿Eso llega a ser malo? Sí, sí, porque de tanto fracturarse la cápsula, puede suceder que la superficie articular se mueva, ligeramente, pero se mueve, ¿sí? Y llega a un momento que puede incluso causar una ligera deformidad en los dedos. O sea, es malo desde el punto de vista estético, porque causa una ligera deformidad en los dedos, ¿ok? Por ay, lo no mismo, puede porque ser. como la cápsula articular es lo que mantiene unidas los dos dedos, las dos superficies articulares, puede ser, no en todas las personas, puede ser que la superficie articular se mueva un poquito. Entonces se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo y deforma ligeramente los dedos. Tampoco es que porque sonarse los dedos van a tener los dedos como una garra, algo así. No, pero sí hay una ligera deformidad. Entonces, desde el punto de vista estético es malo. El resto no trae nada, ninguna Eso otra ocurre Profe, muy consecuencia. a largo plazo, ¿no? Exacto. profe, y esas personas que llevan los dedos hasta, no sé, son súper flexibles que son capaces de doblarse el dedo medio hasta atrás, no sé, una broma así. Es lo que se llama luxación inveterada. Es decir, esos son personas, eso es lo mismo que no sé si han visto en las publicidades de los circos, que hay personas que se pasan el codo por atrás, el hombro, y meten la mano por detrás y la vuelven a sacar por detrás, ¿sí? Que se Sí. meten la pierna, la montan arriba del cuello, ¿sabes? Esos son personas que nacen con la capacidad de lujar sus miembros, o sea, sí, de sacar su superficie articular del sitio donde está ubicada sin ningún tipo de dolor y luego volverla a ubicar. O sea, por ejemplo, ellos si quieren colocarse la cadera sin ningún tipo de dolor, se la alujan, se pasan el miembro sobre el cuello e inmediatamente cuando lo bajan, nuevamente vuelven a ubicar la superficie articular en su sitio, ¿ok? Sin ningún tipo de dolor. Eso es lo que se conoce como luxación inveterada. Eso es congénito, ¿ok? Ok, ok. ¿Y eso Ajá. me causa daños? ¿No? Eso, como les digo, es congénito. Ah, ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Todo eso de luxaciones y eso es a nivel articular. O sea, eso que usted dice que es congénito. Sí. Luxación es cuando una superficie articular se sale de su sitio. O sea, por ejemplo, la cavidad glenoidea la cabeza del húmero que va dentro de la cavidad glenoidea, cuando un paciente se luja el hombro, que es lo que dicen que se dislocó el hombro, es porque la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidal. ¿Ok? Se sale. Entonces eso es muy doloroso, obviamente. ¿Cuál es el Sí. tratamiento? El húmero de nuevo a la cavidad glenoidal. ¿Ok? ¿Y por qué a esas Eso es, personas que padecen de eso no les duele? bueno, porque es algo congénito que tienen la capacidad para sacarlo. O sea, por ejemplo, lujarse el hombro y luego reducírsela sin ningún tipo de dolor. Eso es algo de nacimiento. Es algo bastante difícil de explicar.
Gracias, profe. Ajá. Ajá, entonces vamos. ¿Ninguna pregunta entonces de artrología? No, ya, más ninguna. Sí, creo que por el momento ya estamos bien. Bien, vamos ahora con músculo. Bueno, generalidades de músculo. Sí, pero queda un minuto. Deberíamos salir y volver a entrar. Ajá, vamos a cerrar y volvemos a entrar.